vosotros, me acuerdo de lo que dijo el presidente Kennedy cuando congregó a todos los premios Nobel que tenía Estados Unidos un día en la Casa Blanca y dijo: nunca ha habido tanto talento reunido en este salón, salvo cuando Jefferson cenaba solo, ¿no? Y esta es la parte en la que se va a grabar, en la que no es Chatham House, podéis tuitear, y quería agradeceros muchísimo una vez más que participéis en este seminario y dar una bienvenida especial a todos nuestros invitados a la mesa redonda. Decir en especial que estamos aquí gracias a Pablo García Verdoy. Pablo, que es un queridísimo amigo, un maestro, fue el fundador de Aspen Institute de España hace 12 años, fue el emprendedor, el primer secretario general y le debemos estar aquí. Muchísimas gracias, Pablo, y desde entonces ha sido mentor de este proyecto y siempre está ahí, y además es de la provincia de Málaga, lo tiene casi todo. Y también quería decir, no lo he dicho antes, pero que en Aspen Institute de España, al hablar de sostenibilidad, caminamos a hombros de gigantes, porque Aspen Institute de Estados Unidos fue uno de los primeros sitios donde se reunieron científicos a hablar de cambio climático hace 70 años. El primer programa, yo creo, de políticas públicas es el que dirige ahora María Ortiz, de Energy and Environment, y ha sido un sitio de referencia siempre. La semana pasada estábamos en Miami Beach, haciendo que trabajábamos, hablando durante 4 días sobre climate, ¿no? O sea que tenemos una larga tradición de intentar ayudar a resolver problemas acuciantes para la sociedad, no solamente en España. Nada más, bienvenidos a esta mesa redonda. Pablo. Yo creo que puedo hablar sin manos. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias a todos. Estoy en casa en muchos sentidos. Estoy en casa porque estoy en el Aspen Institute y estoy, no sé si tenemos aquí una... Sí, hay como un viento. Yo creo que mi micrófono está enchufado y por eso se oye. Que están todos abiertos. Están todos abiertos. ¿Está bien así? Sí. Bien. Pues entonces tener cuidado con el micrófono. Y la segunda razón por la que me siento en casa es porque yo soy de Antequera. En realidad, los antequeranos y los malagueños tenemos una relación un poco complicada, que nos separa una sierra y siempre nos consideramos, bueno, de interior, que es otra categoría, como sabéis, ¿no? Pero dicho esto, tengo una enorme simpatía por Málaga y la verdad es que mi madre y la madre de ese señor, que eran hermanas, vivieron aquí muchos años y muy felices, ¿no? Me siento también en casa porque estamos hablando de un tema que me ha ocupado mucho tiempo en mis más de 4 años y medio como representante permanente ante la Unión Europea en Bruselas, ¿no? Que es el último puesto remunerado que he tenido, ¿no? Y es un asunto en el que, tanto por parte del COREPER como sobre todo los consejos europeos, porque, como sabéis, este es un asunto que lleva el COREPER 1, es decir, el 2 en categoría, el 1 en número, que es un asunto central que suele subir a los jefes de Estado de Gobierno y que suele hacernos trasnochar, como Pablo Suances, ahí presente, sabe muy bien. Yo quería ser muy breve y decir 2 cosas. Primero, que el planteamiento de la mesa de hoy, desde mi punto de vista, debe ser un poco doble, ¿no? Por un lado, analizar la dimensión interior o sustantiva de lo que es la emergencia climática, es decir, los temas regulatorios, cómo funciona o cómo se relaciona la tecnología con la emergencia climática. Y luego la segunda dimensión, que es la dimensión externa o relacional o geopolítica, llamarla como queráis, de la emergencia climática. ¿Qué estamos haciendo para que, una vez que hemos identificado cuáles son las soluciones que debíamos darle a nivel estatal, las exportamos de la manera más simpática posible, pero no siempre de una manera agradable, a terceros países, ¿no? Este va a ser el objeto de debate porque, no nos olvidemos, estamos en Málaga, estamos en España, estamos en Europa, somos líderes como europeos en lo que es la regulación y el proceso de toma de decisiones en el ámbito global en materia de lucha contra el cambio climático, pero solo producimos apenas el 8% de las emisiones con efecto invernadero, con lo cual somos irrelevantes desde el punto de vista de la solución porque no somos la mayor parte del problema, ¿no? Somos relevantes como modelo, pero no nos basta, ¿no?
Y esa es, desde mi punto de vista, una de las grandes cuestiones que debemos abordar esta tarde y en los próximos años. Para ello contamos hoy con bueno, yo creo que no puede ser más equilibrado el panel, no solo por el talento que encierra, como ha dicho José al principio, sino por los diferentes aspectos que pueden abordar los distintos panelistas. Voy a empezar por la persona que conozco desde hace más años, que es Beatriz Jordi, que, como sabéis, es una altísima funcionaria de la Comisión, directora de mercados de carbono europeos e internacionales, es la señora ETS de Bruselas, y trabajando en la Dirección General de Clima es clave para hacernos entender cómo está respondiendo la Unión Europea regulatoriamente al fenómeno de la lucha contra el cambio climático. María Ortiz, que es directora del Programa de Energía y Medio Ambiente de Aspen Institute de Estados Unidos, que nos va a aportar no solo su experiencia actual como directora de ese programa tan importante y tan tradicional, como ha dicho José, sino también su experiencia onusiana, que es fundamental para comprender el desafío global a nivel de organismos internacionales que tenemos para introducir esta conversación en la conversación general de todos los Estados. Gustavo Lopetegui, que tiene una trayectoria extraordinaria y multifacética, tanto desde el punto de vista empresarial, como consultor y como servidor público en destacadísimas posiciones. Yo destacaría, como no puede ser de otra forma, su paso como secretario de Energía en Argentina durante el mandato del presidente Macri. Y last but not least, Iván Martén, que lo tengo aquí a mi izquierda, que es la persona que quizá cubre de una manera más variada muchos de los aspectos que tenemos que abordar esta tarde. La experiencia empresarial de Iván, su actividad diaria en el sector estratégico de la energía y el medio ambiente mediante su participación como consejero en empresas importantísimas relacionadas con el mundo energético, como Repsol, como Tubacex, el Ente Vasco de la Energía, es miembro de importantes consejos asesores internacionales sobre energía, presidente de orquesta del Instituto Vasco de Competitividad y, last but not least, patrono del Aspen Institute de España, que es un título de orgullo para todos. Sin más, voy a empezar espetándoles unas preguntas para calentar motores en la esperanza de que luego hagáis vosotros mi trabajo, ¿no? y ya las preguntas vengan del otro lado de la habitación. Y así empiezo ya con Iván, precisamente, con una pregunta muy querida por los dos, ¿no? Iván, estamos hablando de transición energética y estamos hablando de regulación y estamos hablando de tecnología y estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Pero si te tengo que preguntar, con tu conocimiento del sector privado, de la realidad, de los esfuerzos que se están haciendo para garantizar la reducción de emisiones de efecto invernadero, ¿tú crees que la transición energética requiere sobre todo tecnología o sobre todo regulación? Va a requerir ambas cosas y alguna más, ¿no? Pero quizás por matizar un poquito la respuesta, y te daré la respuesta a esa pregunta, sí que me gustaría empezar por decir que no podemos hablar de transición energética. Tenemos que hablar de transiciones energéticas, porque la transición energética depende mucho del contexto en el cual estamos hablando. Es decir, no es lo mismo la transición energética para un país desarrollado que para un país en vías de desarrollo y que además tiene un potencial de crecimiento de la población sustancial. Y no es lo mismo hablar de transición energética en un país que tiene un mix de generación eléctrica, como es el caso de Noruega, que el 98% es hidráulica, a un país que tiene un mix del 65% carbón, como es el caso de China. Por lo tanto, tenemos que hablar de muchas transiciones energéticas. Y eso hace que también hay un componente importante geográfico. Es decir, en Europa la transición energética es básicamente descarbonización, que no hay que confundir con electrificación, porque la electrificación es un medio para llegar al fin, que es la descarbonización. Pero si nos vamos a Asia, allí es un concepto diferente. En Asia es un tema de crecimiento responsable. Tenemos que crecer, tenemos que dar electricidad y energía a nuestros ciudadanos y ciudadanas y eso lo tenemos que hacer de una forma que sea compatible con el medio ambiente. Pero ahí habrá muchas... ¿dónde pongo el acelerador? Si lo pongo en la sostenibilidad o la pongo en el desarrollo. Y si nos vamos a África, estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Ahí no es transición energética, es acceso a la energía.
porque hay 1.200.000.000 habitantes que no tienen acceso a la energía y, por lo tanto, darles acceso a la energía es antes que pensar si es más o menos verde. Pero dicho todo eso, esas transiciones energéticas que tendrán diferentes caminos y tendrán diferentes velocidades requieren dos cosas fundamentales. Una es tecnología y todo el desarrollo tecnológico que podamos hacer no es suficiente para el reto que tenemos por delante. Y de hecho, si nos ponemos a pensar y nos vamos 20 años atrás, ¿quién hace 20 años habría podido pensar el desarrollo que ha tenido el sector eólico o el sector solar? Y cómo han bajado los precios, es decir, que ahora estamos pagando por un panel solar 90% menos de lo que se pagaba hace 20 años, ¿no? Por lo tanto, la tecnología del futuro no sabemos cuál va a ser, hay que seguir investigando, hay que seguir avanzando y seguramente nos va a sorprender positivamente, porque seguro que salen tecnologías que nos ayuden a avanzar en la lucha contra el cambio climático. Y esto para mí es importante porque esa énfasis en tecnología me hace decir que tenemos que ser muy cuidadosos desde los gobiernos para no tratar de ser deterministas en cuanto a qué tecnología es la de futuro. Será la que sea, lo dirá el mercado, lo dirá el avance tecnológico y lo dirá la población, pero tenemos que dar que haya competencia entre tecnologías para que haya el mayor desarrollo tecnológico posible. Por lo tanto, creo que la neutralidad tecnológica es un concepto fundamental, ¿no? Y luego, también creo que es un tema muy importante en todo el tema tecnológico, que es el acceso de la tecnología a los países en desarrollo. Porque claramente, es decir, Europa, Estados Unidos tienen acceso a tecnología, pueden experimentar, pero el gran crecimiento de las emisiones no va a ser Europa ni va a ser Estados Unidos. El gran crecimiento de las emisiones va a ser la India, va a ser China, va a ser el sudeste asiático. Y tenemos que garantizarnos que estos países tienen acceso a esas tecnologías y que las pueden implantar. Y, como hemos visto, todos los fondos que teóricamente se iban a destinar a llevar tecnología a esos países en desarrollo, pues en la última cumbre de Glasgow se vio claramente que no había sido así, que no se habían cumplido esos compromisos. Por lo tanto, la tecnología va a ser fundamental, pero también va a ser importante la regulación. Y la regulación va a ser importante desde dos puntos de vista. Primero, tiene que ser una regulación estable. No podemos estar cambiando la regulación periódicamente, ¿no? Es decir, cuando se hace una inversión en temas de energía, que normalmente son para 40, 60 años, yo suelo decir, no es una inversión para 40 o 60 años, es una inversión para 15 gobiernos, que tienden a cambiar cada 4 años y a veces más. Y por lo tanto, ¿quién va a hacer una inversión no sabiendo si la regulación, la retribución, etcétera, va a ser esta o va a ser esta otra? Ahora, cuando Alemania dice de repente, después de haber prohibido el nuclear, dice no, que por favor hay que prolongar las centrales nucleares. Claro, la respuesta de los operadores nucleares en Alemania es yo, primero, uno, ya estoy en proceso de decomisionamiento, estoy en proceso de desmantelamiento de las centrales nucleares, y dos, usted me dice que las vuelva a arrancar y yo que sé si el próximo gobierno alemán me va a decir que las cierre al día siguiente. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Regulación estable. Y en segundo lugar, un tema también que creo que es fundamental y es regulación inteligente. Y cuando digo inteligente no estoy llamando tonto a nadie, desde que ha ocurrido hace poco, no estoy llamando tonto a nadie, pero cuando digo regulación inteligente, lo que estoy diciendo es que tenemos que entender muy bien cuáles son las consecuencias de esa regulación. Es decir, si nosotros podemos decir, oye, no queremos gas, vamos a demonizar el gas y no se van a hacer inversiones en gas, me parece muy legítimo. Pero tenemos que ser conscientes de que si no invertimos en infraestructuras de gas, el día que se dispara la demanda del gas, pues los precios se van a disparar, como ya ha ocurrido. Y lo mismo podría pasar en el caso del petróleo y lo mismo puede pasar con muchas otras cosas. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esto que implican los precios de la electricidad. ¿Cómo afecta esto al consumidor más desfavorecido, que es el que más lo va a sufrir porque va a sufrir pobreza energética? ¿Cómo va a afectar esto a las industrias que están compitiendo a nivel mundial? Porque al final todo esto es un problema a nivel mundial, no es un problema nuestro. Es decir, otra de las cosas también que tenemos que tener mucho cuidado es que está muy bien ir en contra de las industrias contaminantes en Europa, pero si no cambian los patronos de consumo, no conseguimos nada. Es decir, si la población dice, yo quiero seguir teniendo acero y hormigón y vidrio para mis viviendas, para mis carreteras, para mis infraestructuras, etcétera, pues bueno, nosotros en Europa podemos decir, se acaba la producción contaminante en Europa, lo único que hacemos es desplazar emisiones a terceros países que además
me imagino que lo sabréis, pero una tonelada de acero producida en China emite 50% más que una tonelada de acero emitida en Europa. Por lo tanto, no solamente las desplazamos, no reducimos, sino que incluso las incrementamos. Entonces, ahí está todo el tema, que me imagino que hablaremos pues, de los ajustes en frontera, de la tasa de carbono, etcétera, para, de una manera, no cargarnos nuestra propia industria sin conseguir ningún beneficio industrial. Por lo tanto, tecnología a tope, creo que es la palanca de futuro, regulación estable e inteligente teniendo en cuenta las consecuencias y añadiría un tema que ya he mencionado un poquito antes, que es cooperación. Necesitamos muchísima cooperación entre gobiernos para apoyar a los países que tienen el mayor reto por delante, que es crecimiento pero sostenible, y en segundo lugar cooperación porque va a haber que cooperar mucho a lo largo de diferentes industrias, porque no es el sector energético, la inteligencia artificial, es decir, todas las tecnologías que nos van a permitir desarrollar esa economía baja en carbono. No, muchísimas gracias, Iván. Yo creo que has puesto el toro en suerte y además por alusiones yo creo que me das pie a preguntarle a Beatriz, porque Beatriz es la reguladora, ¿no? Entonces aquí tenemos una reguladora muy inteligente y que, sí. bueno, los que no conozcáis en profundidad el funcionamiento de la comisión se basa básicamente en los directores, ¿no? Los directores son los que llevan el grueso del trabajo. Y Beatriz ha tenido la suerte enorme de estar de directora en este apasionante asunto con esta comisión, con lo cual yo no sé si has dormido mucho en las últimas temporadas. No. ¿Y el Repower EU Plan te ha entretenido o ese te ha cogido un poquito más de lejos, ¿no? Pero bueno, eso es una pregunta para la cena de esta noche. La cuestión fundamental es que la Comisión, como decía Iván, está regulando desaforadamente, y no digo desaforadamente en un sentido negativo, sino que es que no está parando de regular y no todas las regulaciones, por ejemplo, esta misma que acabo de mencionar, pues el no significant harm parece que ahora ya no es tan importante como era cuando yo estaba en el Coreper. Entonces, son cosas que realmente entiendes por qué lo hacen y para qué lo hacen, pero que evidentemente plantea un problema, como ha identificado muy bien Iván, a los operadores privados. La pregunta, en este escenario tan volátil y en el sector nuclear en el que tú estás regulando, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué perspectivas piensas que va a tener este sistema genial, por otro lado, que hemos inventado en Europa para hacer pagar la contaminación a los emisores? Vamos a ver. Primero comentar que la estabilidad de la regulación es un punto importantísimo, pero yo diría que con la estabilidad de regulación como principio, no hubiéramos puesto el Green Deal encima de la mesa. Entonces, la estabilidad tiene cosas para mí importantísimas desde un punto de vista, si queremos que tecnologías verdes, si queremos que renovables entren en el mercado. Hay que tener un marco estable. Ahora, la estabilidad eterna con un cambio climático que viene adelantando por la izquierda y con unas consecuencias gravísimas, no es suficiente. Entonces, ¿cómo lo veo, Pablo? Y solo decir que, bueno, Pablo es mi embajador preferido, lo digo en público, y con mucho orgullo. Y ¿cómo vemos el sistema de emisiones y cómo vemos? Primero, ha habido un cambio de liga. El Pacto Verde y el Green Deal ha sido un cambio de liga en Europa. Ha venido, o sea, tengo el orgullo del 2021, Baicheboa y Laboa, como decimos en gallegos, en el 2021 hicimos la primera directiva renovable. Y la primera directiva renovable cuando prácticamente la tecnología como que no estaba. O sea, teníamos que explicar en el Consejo cómo giraba un molino prácticamente. Y ahí sí que hubo un pull y un empuje de la tecnología. Entonces, el Green Deal ha supuesto un cambio de liga brutal, porque ha puesto, quiere un cambio de sociedad y un cambio de la economía. Es decir, pone encima de la mesa la crisis brutal climática, creo que de una forma no de Cassandra o no fatalista, como diciendo, vamos tarde, pero no demasiado tarde, y también como una oportunidad de inversión, porque no es todo malo, y es un poquito lo que hablábamos antes, no es que nuestros nietos vayan a vivir peor, es que
Es que el andar, transporte público, hidrógeno verde, renovables, son cosas muy buenas. Tendrá que haber una transformación industrial. Entonces, ¿cómo lo veo? Como un cambio de liga, como un cambio de la sociedad, como un cambio de la economía. Lo que hemos propuesto ahora como reguladores es extender esa señal de mercado que es el sistema de emisiones, pero no solo. Es algo que para mí es importante también decir. El sistema de mercados es importantísimo porque hace un business case o una razón de que el que contamina paga y el que no contamina gana, que también es importante en una sociedad de mercado. Pero también lo que también me gustaría recalcar es que no puede ser un único sistema. Tiene que estar acompañado de inversión privada, de regulación de renovables, de regulación de transición del gas. Tiene que estar regulada, informada con cambios de ciudadano. La ciudadanía tiene que estar convencida y saber qué opciones puede tomar. Y luego el repower, voy a pasar así un poquito por encima, pero por encima, y así último punto, porque hablaremos mucho más. La geopolítica es como muy cabezona y la energía está metida en la geopolítica a lo bestia. Entonces, guerra del Golfo, guerra de Ucrania, son como bofetadas que meten a la sociedad de decir, oye, es limpio y además tienes que diversificar y tienes que invertir en tecnologías locales y no es me gusta o no me gusta las renovables, no son helados de vainilla o de fresa. Es algo serísimo y que tiene consecuencias geopolíticas. Entonces, cambio de liga, apoyo o approach holístico, horrible palabra traducida, o transversal, global, y más verde, más oportunidades y más inversiones. Eso que dices, que es el que debería estar como encabezando toda la conversación, desde un punto de vista, y perdona que continúe contigo un momento más, desde un punto de vista de los servicios de la Comisión, ¿cómo lo estáis viviendo? Porque conozco muy bien, eso es también una nota a pie de página, ¿no? La Comisión es una institución muy pequeña para lo que hace, ¿no? La gente piensa que la Comisión es un Moloch monstruoso con un montón de funcionarios y megapagados y que se tocan las narices, y es absolutamente lo contrario, ¿no? Es una administración en una permanente tensión, sobre todo en los sectores estratégicos como el que estás tú, para hacer lo que hacía el Estado en políticas públicas y que no nos engañemos, el Estado, y cuando digo el Estado digo los Estados nacionales, ya no hacemos de la misma forma. Porque aquí, sin que nadie me oiga, la política energética realmente la está liderando la Comisión sin lugar a dudas, ¿no? ¿Cómo lo veis desde dentro, esa tensión entre vuestra obligación de resultado y vuestros medios? Duro, muy duro, o sea, muy duro. Estamos en una comisión muy ambiciosa, o sea, mis dos jefes, von der Leyen, presidenta, y Timmermans, vicepresidente, van a toda pastilla y estupendo que vayan a toda pastilla porque el tema es serísimo, importantísimo. Duro y fascinante, diría, los dos adjetivos, porque yo llevo muchos años en Bruselas y nunca he habido un top-down, o sea, que tiran, o sea, yo estoy acostumbrada no tocarme las narices, sino tocar las narices a los demás. Ese es mi objetivo, ¿no? Entonces, tocar las narices en renovables, en descarbonización, en cambio climático, en oportunidades industriales, en mecanismos de frontera, o sea, tocamos las narices bien. Es la primera vez que veo un empuje bestial desde arriba, es lo que veo que vamos a toda pastilla. Es verdad que también vivimos en el Brexit una solidaridad europea. Por supuesto que podemos aclarar también qué pasó, qué no pasó, quién protestó, qué no, que también tuve el placer de estar en la negociación de Brexit con la parte de cambio climático, y pongo un paréntesis. En el acuerdo comercial, primer acuerdo comercial, donde cláusula esencial, es decir, bomba atómica, armas de destrucción masiva, está el Acuerdo de París. Sí. O sea, si el Acuerdo de París cae con Reino Unido, si les da un yuyo en unas elecciones y aparece un primer ministro, cae el Acuerdo Brexit. Entonces, hubo una unidad en Brexit y está habiendo una unidad ahora con la guerra de Ucrania.
Entonces también es, bueno, adrenalina por todos lados, no es de la buena, porque nos gustaría que fuera distinta, pero está ahí. Bueno, eso es no sé si es tranquilizador, pero por lo menos es animante. Y ahí, Gustavo, desde la perspectiva extraeuropea e intraeuropea, porque tú tienes las dos y tienes la visión de lo que está pasando aquí, pero tienes una enorme experiencia como gestor público, como líder político en tu país, de ver las cosas con una distancia que probablemente te haga valorar de manera más objetiva lo que estamos haciendo aquí en este pequeño continente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves desde, ya no te digo desde tu país, sino desde lo que no es Europa? ¿Y cómo ves o cuáles crees tú que son, desde una perspectiva mucho más amplia y más global, los verdaderos obstáculos para estas transiciones energéticas? Sí, yo creo que los obstáculos son muy conocidos y si le preguntamos a todos los que estamos acá, además de que son personas que están en tema, pero en general la mayoría enumeraría cuáles son los principales obstáculos. Pero creo que el debate peca de una falta de conocimiento de órdenes de magnitud. Y creo que todo lo que podamos hacer para situar el debate de la dimensión del problema y de la dimensión de las soluciones ayuda, porque creo que nos chocamos contra muchas veces discusiones banales, ¿no? Discusiones hasta medio infantiles. En ese sentido creo que hay que poner perspectiva geográfica e histórica. La primera cosa es que nosotros hemos construido una civilización que estamos inmersos en energía, pero que no somos conscientes de ello. No nos damos cuenta de que nuestra vida es prácticamente energía. Digo porque falleció hace poco, un escritor norteamericano, novelista, filósofo, que dio una charla que se terminó llamando La parábola de los peces, ¿no? Y que decía que iban dos peces jóvenes nadando, se cruzan con un pez anciano y el pez anciano les dice: buenos días, chicos, ¿qué tal el agua hoy? Se miran los jóvenes y siguen nadando y uno le pregunta al otro: ¿qué es el agua? ¿No? O sea, los peces no son conscientes del agua, ¿no? Nosotros no somos conscientes que este edificio tan bonito en el que estamos y que se ha construido relativamente hace poco tiempo es cemento, acero, plástico. Es de día y tenemos todas las luces prendidas. Yo me vine en avión desde Argentina, no sé, la gasolina, la emisión de carbono que hice, todos nos vinimos en tren, vinimos en taxi. Todo lo que nos rodea es energía y no somos conscientes de eso, y por eso cuando a veces planteamos soluciones terminan con la frustración de la charla previa: no estamos haciendo nada. No somos capaces casi ni de imaginarnos lo que sería o lo que fue el mundo sin energía. Creo que hay dos maneras de visualizarlo. Una es leer una novela europea de fines del XVII, inicios del siglo XVIII, que es cuando comenzó todo esto con la masificación del uso del carbón, que fue el puntapié de largada frente a siglos y milenios de leña y tracción a sangre, ¿no? Eran las dos fuentes de energía: tracción a sangre humana y tracción a sangre animal. Y en esa novela vamos a ver oscuridad, frío, viajes larguísimos, mucho trabajo físico, un montón de animales haciendo trabajo para los humanos, un montón de excrementos de animales que nos rodean. Cualquier novela que describe lo que era París en 1820 habla del olor de excrementos de animales. Y otra manera muy educativa de ver esa realidad sería ir hoy a cualquier país de África subsahariana, donde consumen 30 veces menos por habitante de energía que los países desarrollados, que los países de la OCDE, ¿no? O sea, lo que consume hoy un habitante de un país subsahariano es lo que consumía un francés en el año 1800, en términos de cantidad de energía. Y para esas personas,
la energía, bueno, para Europa o para Occidente, la energía fue el desarrollo y la disminución de la pobreza. Si no hay energía, no hay productividad y hay una calidad de vida medieval. Y esas escenas que describo del siglo XVIII las vamos a ver hoy en cualquier país de esos donde viven 1.000 millones de personas hoy. Con lo cual a esas personas no les tenemos que contar el drama que va a ser su vida con los efectos del cambio climático, porque la lucha por la supervivencia, por ir a buscar el agua, por calentarse, por cocinar, la tienen hoy, ¿no? Entonces, primera cosa, saber que consumimos una cantidad enorme de energía y que no hay ningún culpable, ¿no? En una de las notas muy buenas de la lectura está esto de que los culpables de la energía son las compañías de gas y de petróleo. Llamativamente en la lectura no pone a los del carbón, que son los principales, ¿no? Pero nosotros, y frente a los inocentes consumidores, ¿no? Hemos construido esta civilización. Consumimos en España se consumen 2.000 litros de agua por día por habitante. 2.000, ¿no? De los cuales vemos el 10%, 200 que usamos para ducharnos, para cocinar, para beber. El resto es para mantener nuestra vida que tenemos, para limpiar las cosas, para los procesos industriales. ¿Está bien o está mal? No sé si está bien o está mal. Es así. No me sirve buscar culpables. Me pierdo el tiempo buscando culpables en lugar de buscar soluciones. Segunda perspectiva, esta revolución que inició con el carbón, después le hemos agregado diversidad de fuentes, ¿no? Le agregamos el petróleo, le agregamos el gas, le agregamos la hidroeléctrica, le agregamos la nuclear, la eólica, la solar, la biomasa. Pero la realidad es que a nivel agregado no hubo nunca una transición de un combustible al otro. Se dejó de usar carbón en algunos lugares para algunos usos, pero no en otros. Y de hecho, el año pasado fue récord de consumo de todas estas fuentes que yo dije, que son las 8 fuentes relevantes en la historia. Se consumió el año pasado más carbón que nunca en el mundo, más leña que nunca también. Hoy el 36% de la energía eléctrica de Dinamarca es con leña, con madera, ¿no? Usada de otra forma. Entonces, hemos agregado fuentes, pero no hemos reducido ninguna de ellas. Tercera obviedad, hoy no contamos con almacenamiento, veo algo técnico ahora, pero que es una obviedad que tenemos el elefante dentro de la habitación. Hoy no existe la tecnología para almacenar electricidad de manera masiva. Punto. No existe. Todo lo que hay son pruebas marginales. No podemos almacenar la energía de paneles solares durante las horas que no hay sol o que no hay viento o el año seco con una hidroeléctrica. Entonces, la columna vertebral de la transición energética como está planteada hoy, que es mega electrificación con fuentes renovables, estamos, según los objetivos de la Agencia Internacional de Energía, al 2050, debemos triplicar la generación de energía eléctrica y lo queremos hacer con fuentes intermitentes. Houston, we have a problem. No se puede. Con la tecnología que tenemos hoy, tiene un límite de las horas que no hay sol, de las horas que hay menos viento o los días que está nublado. En California, cuando está nublado, se disparan las plantas de gas. Por eso, cada aumento de capacidad eólica o solar no reemplaza una capacidad térmica, porque la gente quiere tener luz siempre. A mí, como secretario de Energía, me tocó un domingo, el Día del Padre, el apagón más grande de la historia de Sudamérica. 50 millones de personas sin electricidad, ¿no? A las 7:06 me llaman y me dicen, Gustavo, estamos en colapso total. Era domingo, Día del Padre. Le digo, ¿colapso total de qué? Se cayó Yacyretá, una línea que estaba en arreglo, y por protección, porque no, hay cosas tan básicas que las olvidamos, la electricidad se genera instantáneamente con el consumo, que es una maravilla de la tecnología. O sea, la oferta sigue segundo a segundo la demanda. Y cuando hay un problema, para no dañar los equipos, si cae la demanda, cae la oferta y se apagó el país. Tardamos 18 horas en volverlo a prender. Era Argentina y Uruguay.
A mí me llamaron, bueno, obviamente había elecciones 2 meses después, me llaman el regulador de la compañía celular y me dice, Gustavo, las torres de celular tienen baterías que duran 5 horas. Dentro de 5 horas no hay celulares en toda Argentina, ¿no? Revolución. Entonces, queremos hacer una transición energética electrificando para reemplazar el uso de fósiles con fuentes intermitentes. Falta algo. Y por último, esa electrificación es un gran cambio de minerales combustibles a minerales no combustibles. Concretamente, vamos a tener que sacar cobre, mineral de hierro, porque los molinos eólicos son torres de acero, ¿no? Eso implica que la demanda de minerales raros, le llaman los más pequeños, se multiplica por 6 y la de cobre por 3. Yo estaba hablando con una minera australiana hace poco, me dijo, desde el día que hacemos un descubrimiento de una nueva mina hasta que estamos en producción, pasan de 12 a 15 años. Queremos triplicar la generación de energía eléctrica en el mundo. Y además hay que tener los permisos ambientales, porque empiezan a chocar los objetivos ecológicos de una mega minería como la que vamos a necesitar para poder hacer esa electrificación. Con lo cual, creo que tener estas cosas en la cabeza ayuda primero a comprender la dificultad, a ser más benevolente con los gobiernos también, porque lo que he descrito son problemas casi sin solución, ¿no? Yo estoy casado con una peruana y tenía un tío, un sabio, que debe ser descendiente de incas, que está casado con una americana y siempre con su mujer, que tenían choques, decía, el tema con los norteamericanos que creen que todos los problemas tienen solución, ¿no? Entonces, no digo que este va a tener que tener solución, pero que la complejidad es gigantesca. Entonces, a la hora de juzgar lo que hace la Unión Europea, que a mí me parece un montón de cosas, porque tenemos que encontrar una salida, ¿no? O lo que hacen los gobiernos individualmente, estamos enfrente de problemas muy, muy serios. Entonces, no pueden tener soluciones simples. Bueno, yo creo que ha sido una inyección de optimismo en este debate que realmente nos has dejado. Pero a mí me gusta mucho lo que dice Gustavo, porque yo creo que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Y entonces aquí es muy necesario poner las bases del problema para hacer lo que Gustavo acaba de decir. Primero, valorar lo que hacen los poderes públicos, lo que hace la Comisión, lo que hacen los estados, lo que hacen las sociedades en general cuando intentan salir de este conundrum tan complicado de resolver. Pero por otro lado también para no caer en la desesperación del suicidio colectivo, porque al fin y al cabo hay un problema con estos problemas, que es no reconocer que es un problema, ¿no? Entonces, si empezamos a trabajar sobre la base de que esto es solucionable y con un optimismo, digamos, anglosajón, decimos, bueno, pues esto lo arreglamos con un poco de inversión, con un poquito de tal, con un poquito de cual, pues en el momento que nos demos cuenta que eso no va a suceder, caemos en la desesperación contraria. Y entonces entramos en un debate casi, no sé, casi psicológico, en el que la gente se pone en el diván y ya no hace nada, ¿no? Entonces, como necesitamos un movimiento estable, tenemos que identificar desde el primer momento, desde que sale la carretilla de la primera vía de la mina, tenemos que darnos cuenta que el camino es empinado y largo. Y aquí voy a acudir a María, porque María trae la experiencia de, si me permites, María, una de las organizaciones más optimistas del planeta, que es Naciones Unidas, ¿no? que como su propio nombre indica, pues que casi que es una contradicción in terminis, ¿no? Hablar de Naciones Unidas. ¿Cómo podemos abordar en un entorno, y yo siento un enorme respeto por la familia onusiana y han hecho cosas absolutamente relevantes, pero en un
entorno en el que el mínimo común denominador ha sido un poco la pauta de comportamiento y, por tanto, la ambición para resolver problemas complejos no ha sido la característica primordial en casos como este, que requieren no solo inversión y dinero, sino también sacrificios y regulación. ¿Cómo metemos esto en la conversación onusiana como parte esencial del problema? Es decir, Naciones Unidas tuvo y tiene momentos de gloria extraordinarios. El tema de la lucha contra el hambre en el mundo es un momento importantísimo, en el que la familia onusiana, además, gracias a la tecnología en gran medida, ¿no? El famoso, y recordaréis, el milagro indio, ¿no? De repente pues somos capaces de alimentar ese subcontinente extraordinario porque tenemos una revolución tecnológica en la producción agrícola, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que Naciones Unidas, sin entrar en el juego de suma cero, que es algo que muchas veces ocurre en la familia onusiana, empieza a hablar del cambio climático como parte central de su tarea de gobierno global, ¿no? ¿Cómo podemos hacer sacarla de los parámetros clásicos de desarrollo para ir a otro parámetro tan de desarrollo como los anteriores, pero que tienen un componente nuevo? Gracias por esa sencilla pregunta. Bueno, yo creo que para empezar, si uno quiere trabajar en Naciones Unidas y dice, bueno, yo me voy a dedicar a la acción contra el cambio climático, uno tiene que estar en paz con la premisa de que uno está trabajando en cambiar el status quo. O sea, si yo voy a trabajar en este tema, estoy realmente apostando a cambiar el sistema. Y cambiar el sistema quiere decir cambiar los tipos de liderazgo. O sea, muchas de las lecturas que hicimos hoy son lecturas escritas por hombres blancos, occidentales, porque dentro de nuestra reflexión no estamos pensando en lecturas de personas que vienen de pueblos originarios o de otros lugares. Tenemos que pensar en el liderazgo femenino, tenemos que pensar en el liderazgo joven. Y también tenemos que pensar en las estructuras en las que utilizamos para tomar decisiones. Yo digo que siempre las Naciones Unidas es una organización de soñadores que no siempre tienen la capacidad de implementar sus propios sueños, pero es un lugar en donde se establece una visión de un futuro. De hecho, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible se llama El futuro que queremos y realmente es una visión. Y para mí, yo siempre cuando cuento el proceso, cuando se genera esta agenda global, fueron 2 años de miles de personas consultando y 193 países acordando algo. O sea, 193 naciones se pusieron de acuerdo en algo. Y para mí eso en sí es muy valioso. Yo por eso siempre traigo el circulito esto de los ODS y no es una coincidencia que sea un círculo, porque el desarrollo sostenible es un desarrollo, o sea, para alcanzar el desarrollo sostenible se tiene que recordar todos los componentes económicos, sociales y medioambientales para lograr ese desarrollo. No se puede avanzar en uno si no se avanza en el otro y por eso es un círculo. Y yo creo que el cambio climático está ya en el centro de la agenda internacional, o sea, Agenda 2030, Acuerdo de París, Acuerdo de Sendai para los desastres naturales, la trayectoria de Samoa para los pequeños estados insulares en desarrollo, la Agenda de Financiamiento para el Desarrollo de Addis Abeba. De verdad, hay un ecosistema de acuerdos internacionales que están poniendo el cambio climático en el centro. Ahí está. Y una de las lecturas que teníamos para el seminario hablaba de que varios jóvenes dicen, bueno, pero esto es puro bla bla, hablando de la COP26. Pero este bla bla nos ha ayudado a establecer un marco y un entendimiento, al menos conceptual, colectivo. Y creo que en eso está su fuerza. Y yo quería hablar, pensando en la cooperación y en el cambio climático, y sobre todo desde la perspectiva de Estados Unidos, que es en donde yo vivo. Yo creo que se está generando con la guerra de Ucrania
una falsa dicotomía en la que se está poniendo sobre la mesa: tenemos que asegurar tenemos que tener seguridad nacional, y eso quiere decir que tenemos que producir hidrocarburos y dejar de depender de las otras. Empieza esta serie de, digamos, de articulaciones que en realidad está avanzando los intereses de un lobby, porque no es la única verdad, es simplemente la verdad de partes interesadas. Y yo digo, bueno, pero el cambio climático es un tema de seguridad nacional. Inclusive Nancy Pelosi estuvo en el evento de Aspen la semana pasada y ella dijo: el cambio climático es un tema de seguridad nacional porque suben el nivel de las aguas, porque la gente se queda sin comer, porque hay personas desplazadas. O sea, no es un either or, como dicen en inglés. Entonces yo creo que es importante continuar con esta discusión y justamente decir que, bueno, no es blanco y negro, hay que encontrar el área gris que Iván y yo estábamos hablando. Y para rescatar, creo que varios de mis colegas en este panel han hablado de este tema de que las personas que están generando las emisiones no son generalmente las personas que están sintiendo los efectos del cambio climático. Y yo regreso siempre a un concepto del derecho internacional que seguramente conocen, que es el tema de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Ese concepto existe y básicamente se aplica en varios acuerdos internacionales que dice: todos tenemos el mismo interés, todos tenemos el mismo objetivo, pero todos contribuimos de manera distinta. Y yo creo que ese principio es muy importante tenerlo presente cuando estamos hablando de cambio climático. Sí, yo creo que es muy oportuno lo que dices y que no estamos en... Vamos a ver, que no es un juego de suma cero, que estamos negociando entre comúnmente afectados, pero no entre iguales, porque no somos ni igualmente responsables ni igualmente estamos con capacidad de ofrecer soluciones de la misma manera, ¿no? Esa sutileza en el análisis es fundamental. La pregunta que yo me hago y que comparto también con vosotros es si cuando abordamos esta discusión y pasamos un poco otra vez en el tono que Gustavo nos ha dado, que yo creo que ha sido muy oportuno, de visiones. Aquí siempre recuerdo lo que decía Helmut Schmidt, que decía que los políticos con visiones deberían ir al oculista, ¿no? Porque le parecía que la gente no debía tener visiones, debía tener como análisis, pero luego hemos visto que una política sin visión que dejó la Cancillería hace poco, pues ha ocasionado también algunos problemas por su falta de visión. Es decir, que hemos tenido mucho de todo, ¿no? Y una de las cuestiones fundamentales es que ante este reto descomunal ya no se trata solamente de describir el problema, sino se trata de agarrarnos a la vía, por muy dura que sea, del sufrimiento. Y volviendo a Gustavo esta vez, y ya que nos has puesto en el Fahrenheit, no sé qué número, ¿tú qué te parece que deberían hacer? Está todo muy bien, que está todo fatal, pero ¿qué te parece que deberían hacer organismos internacionales y poderes públicos? Sí, yo no creo que está todo fatal, ¿eh? Yo creo que yo lo que estaba describiendo es lo fáctico del desafío que tenemos enfrente, que es un desafío inédito para la humanidad. Nunca tuvimos algo parecido desde las eras glaciales, que los que las tuvieron no lo han contado. No lo contaron, ¿no? Entonces, es un problema... si yo comparo la conciencia que existe hoy en todos nosotros, en la sociedad, aunque no lea mucho los artículos del diario, este es un tema que hoy está en la conversación. Lo que pasa es que creo que la frustración viene porque es tan complejo que nos chocamos contra la pared. Y creo que vos dijiste que la Unión Europea no es tan relevante porque contribuye solo el 8%. Yo creo que es muy relevante como ejemplo, porque si un lugar con los recursos que tiene la Unión Europea y la conciencia que hay en la Unión Europea, que no está en Estados Unidos, no consigue mostrar soluciones factibles, ¿qué nos espera para todos los demás? Lo que sí creo, yo dije que soy benévolo con los gobiernos, pero creo que estamos cometiendo un error muy grave, gobiernos, líderes de opinión, prensa, que es proponer soluciones facilistas que crean expectativas de que
si hay voluntad política, esto se resuelve. Hace poco hubo un editorial del Financial Times, ¿no? de cualquier periódico, un periódico pro-business, ¿no? liberal, que se llamaba "Solo se trata de una solución política". Y que eso está inspirado en algo de las lecturas que tenemos, que es, esto es animarse contra el lobby de los fósiles, ¿no? Entonces, primero, más allá de que sea verdad o no es verdad, eso crea, a mí lo que está transmitiéndole a la gente es que esto es fácil de resolver y que no va a haber que hacer sacrificios y que además va a haber buenos negocios y que además va a haber más crecimiento. Enormes errores. La Agencia Internacional de Energía, en su escenario Net Zero para 2050, prevé una reducción del consumo per cápita de energía en el mundo del 30% por habitante, ¿no? A la Unión Europea le toca como menos 50, porque como está mucho más, o sea, los objetivos que estamos diciendo de Net Zero implica para la Unión Europea reducir 50% ese consumo de energía que yo estaba describiendo. ¿Cómo esperamos que reaccionen las poblaciones si le tenemos que decir que es más caro o que hay menos? Que son las dos cosas que va a ocurrir. Y tenemos una muestra de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo ahora. Los mismos gobiernos corriendo a ver quién subsidia más, cuando en realidad el cambio tiene que ser tan universal y tan coordinado que a mí no se me ocurre otro método de coordinación que los precios. Todas las fuentes de energía que fueron apareciendo se impusieron porque eran más convenientes de usar, de almacenar, o sea, la cantidad de energía que entra en un tanque de 50 litros de nafta, de gasolina, no se ha igualado al día de hoy, ¿no? Entonces eran energías más convenientes de usar y de almacenar, más baratas que lo que reemplazaban. El petróleo se demoró 60 años en pasar del 5% al 40% de la energía del mundo. 60 años el petróleo. El carbón le pasó lo mismo, el gas todavía no llegó. Estas que tenemos ahora no son ni más convenientes ni más baratas. Y no está mal que vayamos por ellas si son la solución, pero tenemos que preparar a la gente a que va a haber que hacer algún cambio frente a el modo de vida que tenemos hoy. Lo peor que podemos hacer es alimentar expectativas facilistas. Y termino con un dicho que a José María le gusta mucho, de un político argentino, peronista, que tenía un eslogan de campaña muy pegadizo que decía: basta de realizaciones, queremos promesas. Entonces, si seguimos diciendo basta de realizaciones, queremos promesas, cuando llegue la hora de la verdad me van a pedir subsidio para la electricidad, nadie va a querer reducir su consumo de energía, porque si me dijiste que era fácil, si era una cuestión de oponerme al lobby de los hidrocarburos y nada más. Entonces, es un problema muy grave, un desafío enorme. Tenemos que tratar a la gente como adultos y no como niños y ocultarles la verdad. Eso que dices es muy oportuno, ¿no? Porque no es el tono que oímos. También, como tú has dicho al principio, que yo creo que ya te cubre frente a esa clase política que no anuncia la catástrofe, porque, entre otras cosas, la catástrofe es muy difícil de gestionar. Incluso aunque sea desde una perspectiva completamente no electoral. Es decir, un liderazgo democrático hoy en día, decirle a la población: mire usted, vamos a vivir como los franceses del siglo XVIII, pues a lo mejor lo que te provoca es que vivamos como los franceses de 1789, que es una forma un poquito y ser distinta. los que estaban en el poder. Exactamente. Entonces, Bea, por alusiones, ¿qué tú te dirías? Exactamente por alusiones, porque bueno, me encanta discrepar, si no sería aburridísimo Sí, el panel. Entonces discrepo, Gustavo. Es decir, ni simplistas ni fatalistas. Yo no creo que haya que decir a la población, primero que va a venir Europa, como que si viniera una especie de ola de reducir el 50%. Es que es una decisión de los jefes de Estado. Los jefes de Estado han dicho: el cambio climático es como una crisis del COVID cada 5 o 10 años, es así.
Estamos en 12.000 millones de euros al año de costes de cambio climático. Ha habido 40 muertos en Bélgica, no hablo de Tuvalu o de Sri Lanka, 40 muertos en Bélgica el año pasado. Los extreme weather events, o sea, están viniendo, están aquí, o sea, yo vengo de Bruselas a 30 grados, entonces es un ejecutivo responsable el que dice, oiga, aquí hay que salir. Entonces, hay países incluso dentro de Europa donde hay una penetración de renovables entre el 10 y el 60%. Y no es que unos estén bendecidos por los dioses, quito la hidráulica, es que ha habido políticas más deterministas. Los subsidios a los combustibles fósiles son 3 veces más que el apoyo a las renovables en el mundo. Es que eso está ahí. Entonces, tiene que haber un cambio de política. Yo no creo que haya que cantar que esto es maravilloso y facilísimo, pero es muy fácil. Hay cosas que son muy fáciles. El hidrógeno verde es más complejo, el despliegue de las renovables también. Pero ¿por qué en Dinamarca pedalea el 30% de la población y en Bruselas el 4%? A mí que me lo expliquen. Y cuando el transporte es 1/3 de las emisiones. Es decir, hay cosas que son fáciles, cosas que son más complejas, pero yo creo que a la gente hay que explicarle sus patterns de consumos, que no siempre van a ser peores, pero probablemente serán distintos. Evidentemente, invertir en investigación, pero las políticas deterministas yo no creo que vayamos por el mal camino. Y ya acabo, Pablo. Europa tiene solamente el 8% de emisiones del mundo. Y a mucha honra, y menos queremos tener el 4%, y el peso económico es del 16%, y el 16%, y los chinos nos han igualado en emisiones, y Estados Unidos duplica per cápita a los europeos. Entonces, no es que todo el mundo esté metido en el mismo modelo, hay muchos modelos dentro de lo que le llamamos contaminación, y ahí nos toca elegir. No, yo creo que Gustavo no ha dicho lo contrario, ¿no? Y yo creo que estamos diciendo todos cosas perfectamente compatibles. Incluso cuando he dicho que nuestro papel no era relevante desde el punto de vista de las emisiones, no estaba diciendo que no era relevante desde el punto de vista del liderazgo, ¿no? Que son dos cosas distintas, ¿no? A mí la cuestión que me parece notable en un cambio de paradigma de esta envergadura, y si uno estudia la psicología colectiva en cambios de paradigma que no han sido tan parecidos a este, porque quizá este no tiene comparación posible, no se me ocurre ninguno, hay un acto de fe que hay que realizar, ¿no? Hay un acto de fe colectiva, ¿no? Un acto de fe colectiva que trae causa no de lo que te va a pasar, sino de lo que te está pasando, ¿no? Y en ese acto de fe colectiva, en una especie de sociedad, de aldea global en el que vivimos, ahora hay una oportunidad, y lo digo con mucha tristeza, que es porque no es una oportunidad agradable ni es una oportunidad saludable, que es un conflicto bélico de proporciones muy importantes, que no esperábamos, que está en nuestro continente, y que ha hecho movilizarse emocionalmente a mucha gente en una paleta de reacciones que van desde el o sea, es un mundo muy curioso, ¿no? De repente, el mismo que quiere rearmarse quiere ser verde, ¿no? Es una cosa que no esperábamos, ¿no? Y el Partido Verde en Alemania está encarnando de una manera muy inteligente esas contradicciones de la ideología de hasta hace 5 minutos, en lo que ser de una cosa implicaba no ser de la otra, o que eran perfectamente incompatibles, ¿no? ¿Tú cómo ves, Iván, la reacción y los efectos de calado de esta crisis bélica, de este acto de guerra, que a su vez afecta a nuestra dependencia energética con respecto a Rusia? Yo creo que la guerra, el conflicto que está ocurriendo ahora en Ucrania ha sido una catarsis y un acelerador de determinadas tendencias, ¿no? De la misma manera que la pandemia fue catalizadora de pues, toda la transición verde, toda la transición digital y toda la transición sanitaria, social, ¿no? No eran cosas que de repente surgieron porque hubo la pandemia, sino que ya estaban, pero la pandemia ayudó a acelerarlas. Yo creo que esta guerra está también sacando a la luz las
consecuencias de lo que hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, antes ya ha habido un cambio de paradigma y va a haber un cambio de paradigma que creo que va a ser fundamental, ¿no? Es decir, hemos partido de una situación donde antes de la guerra y antes de la salida de la pandemia, porque no todo ha ocurrido ahora con la guerra, sino que con la salida de la pandemia también ya empezamos a ver tensiones en el mercado energético, el incremento de los precios del gas, etcétera. Es decir, el precio del gas no ha subido por Ucrania, el precio del gas ya venía subiendo y ya teníamos el problema labrado mucho antes por falta de inversiones en el sector del gas, ¿no? Pero bueno, lo que me quiere decir es que estamos en una situación donde todo era maravilloso. Teníamos el Acuerdo de París. El 90 y tantos países, es decir, el 93% de las emisiones estaban con acuerdos de net zero y vamos para 2050, 2060, 2070, en el caso más extremo que es la India, todo el mundo muy comprometido con el cambio climático. Teníamos el Pacto Verde Europeo, teníamos la estrategia Fit for 55, todo cosas que van en una línea muy buena de eso. Queríamos utilizar el crecimiento verde y digital como palancas de la recuperación para Europa y además que íbamos a aplicar medidas fiscales para compensar a los hogares y a las industrias que podían verse afectadas por la transición energética. Con lo cual, era todo un paquete donde se veía la transición energética como no una amenaza, sino una oportunidad para crear nuevas industrias, para transicionar y para cambiar nuestro modo de vida. Llega la guerra, o llega la salida de la pandemia y luego la guerra, y de repente hemos tenido una especie como de choque porque nos hemos dado cuenta de el reconocimiento de las externalidades que tiene la transición energética, es decir, que no todo es maravilloso, sino que hay externalidades y tenemos que asumirlas. No estoy diciendo que haya que negarlas, sino hay que asumir que va a haber externalidades y que pues, el precio de la energía pues, puede ser más caro y que va a haber problemas de suministro, etc. Y luego también otra realidad muy importante que es que no solamente hay externalidades en la transición energética, sino creo que lo estabas comentando tú, Gustavo, hay también un aspecto geopolítico muy importante y un aspecto geopolítico muy importante en dos dimensiones. En la dimensión tecnológica, es decir, ¿quién tiene el liderazgo del desarrollo tecnológico a futuro? ¿Es Europa? ¿Es Estados Unidos? ¿Es China? Porque China, tengamos todos muy claro que toda la estrategia medioambiental china tiene un componente industrial tecnológico terrible. Si no es que queremos ser verdes y queremos que el mundo esté limpio, sí, porque tienen grandes problemas, pero hay una estrategia industrial y tecnológica por detrás muy potente. Y luego, por otro lado, hay otro componente geopolítico muy importante que es lo que tú decías, la crisis de los minerales y de los materiales. Es decir, tenemos una dependencia excesiva de litio, que está en unos pocos países por el mundo, del cobalto, que el 60% de las reservas de cobalto del mundo están en el Congo, y lo vamos a necesitar para las baterías, que lo va a necesitar el vehículo eléctrico, y no creo que el Congo sea pues, un país donde el trabajo infantil o las condiciones de los trabajadores sean lo más encomiables del mundo, pero tenemos otro elemento, que es una tierra rara, que no sé si habéis oído hablar alguna vez, que es el neodimio. El neodimio es un mineral que es el componente principal para fabricar los imanes. Los imanes es el componente principal para fabricar los motores eléctricos. Bueno, pues el neodimio, que los motores eléctricos están totalmente relacionados con la transición, vehículo eléctrico y turbinas eólicas. Pues el neodimio se produce el 100% del neodimio en un único país, China. Por lo tanto, tenemos ahora una dependencia geopolítica de China que durante los últimos 20 años está comprando minerales y minas y acceso a recursos naturales por todo el mundo. Es decir, el plan de exploración de petróleo de Brasil lo ha financiado China con un contrato a largo plazo, los oleoductos en Rusia los ha financiado China para llevarse el gas hacia China. Es decir, la mayoría de los recursos minerales de África han sido comprados por empresas chinas. Entonces, está cambiando totalmente la geopolítica. Y de la misma manera que en los años 70 la Agencia Internacional de la Energía surgió con un objetivo encomiable que era, en aquella época, garantizar el acceso y el suministro de petróleo y gas, que era la energía dominante en aquella época. Es decir, pues ahora yo creo que la Agencia Internacional de la Energía de lo que debería preocuparse es de la seguridad de suministro del litio, del cobalto, del neodimio y de otros muchos tierras raras de estas que no las visualizamos en el día a día, pero que están en todos los elementos de nuestro estilo de vida europeo. Por lo tanto, el efecto de la guerra ha tenido una realización de que hay externalidades,
una realización de que hay un efecto geopolítico muy importante y, en tercer lugar, un tema de que necesitamos tener una seguridad de suministro. Toda nuestra economía está basada en energía de todo tipo y tenemos que garantizarnos la seguridad de suministro. Y aquí acabando, es decir, hay tres implicaciones en ese cambio de paradigma, ¿no? Hay una implicación, o hay eso que es en el mix energético. El mix energético a futuro, es decir, estamos viendo que va a tener, es decir, claramente tenemos que ir a las renovables, por supuesto, y vamos a ir. Y yo creo que esto refuerza las renovables, porque las renovables tienen una característica que se producen localmente. Entonces ya no dependes de ningún país. Bueno, dependes del litio, dependes del neodimio, de todo esto, pero de momento tú puedes producir tu energía solar, puedes producir tu energía eólica. Pero tiene, como decía Gustavo, un problema, que es que es intermitente y por lo tanto vamos a tener que compensarla con otra cosa que me permita mantener el suministro diario. Será el nuclear, pues en algunos sitios podrá ser y en otros no. El carbón, claramente no, por los problemas ambientales, aunque Alemania, que es muy verde, está produciendo ahora más con carbón que nunca. Pero bueno, está ahí. Tenemos el problema del carbón. Y luego tenemos el problema del almacenamiento de energía, que si lo logramos solucionar, pues oye, no está. Pero necesitamos renovables y yo creo que esto nos va a reforzar mucho más en el tema de las renovables por el tema de independencia energética. Luego, el segundo elemento es que donde va a tener implicaciones en el cambio de paradigma es en la transición energética. Yo creo que esto va a provocar, contrariamente a lo que pueden decir alguna gente, uy, esto va a retrasar la transición energética. No, yo soy totalmente contrario. Yo creo que esto va a acelerar la transición energética. Yo creo que esto va a ser positivo para la transición energética y que va a acelerar mucho el tema del hidrógeno, con todos los problemas de costes y de redes, etcétera, que tenemos actualmente, pero creo que va a potenciar mucho más el desarrollo tecnológico y, sobre todo, la creación de demanda de hidrógeno para poder conseguir los costes a futuro. Va también a provocar la transición, en algunos casos donde se pueda, de gas a biomasa como forma alternativa de evitar la dependencia del esto, pero yo creo que la transición energética se va a acelerar. Y en tercer lugar, yo creo que todo esto también va a reforzar mucho el tema de las interconexiones, que tenemos que tener un mercado o una estructura energética mucho más interconectada desde un punto de vista eléctrico, y todos sabemos las deficiencias que todavía tiene Europa en interconexiones, y también interconectadas mucho más en acceso al gas. Es decir, yo creo que vamos a pasar del gas por tubo a un gas mucho más relacionado con el mundo del GNL, que va por barco y donde pues, habrá que utilizar la flexibilidad que me dan las regasificadoras ubicadas en los sitios adecuados para no depender de un único tubo que viene de Rusia vía Ucrania o que viene de Rusia por el norte, ¿no? Y finalmente va a ocurrir lo que ha sido un desastre, es decir, vamos a ver, Alemania ha estado no sé cuántos años criticando la dependencia que tenía del gas ruso y diciendo que teníamos una dependencia excesiva en Europa del gas ruso, pero al mismo tiempo Alemania se ha negado taxativamente en los últimos años a montar regasificadoras en Alemania. Y ahora dicen, ahora queremos hacer dos regasificadoras corriendo. Es decir, una con Uniper y otra con RWE. ¿Por qué? Porque tenemos que tener otras fuentes alternativas. Que curiosamente, ya me salgo, pero bueno, ya suelto, es decir, curiosamente Europa, que ha sido una región en el mundo que ha prohibido y ha criticado mucho todo el tema del gas producido con fracking, con motivos correctos, etcétera, pero lo divertido de toda esta situación, o lo preocupante de esta situación, es que ahora estamos encantados de que nos venga gas de Estados Unidos, que es todo gas de fracking. Entonces, esos es un poco los contrasentidos que tenemos, ¿no? Decir, oiga, yo no quiero fracking, bueno, pero si me viene de Estados Unidos, cuando en el fondo las emisiones de metano que están asociadas al fracking son a nivel mundial, es decir, no es que se quedan encapsuladas en el espacio aéreo americano, sino que es para todo el mundo. Pero bueno, yo creo cambio de paradigma y creo que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, yo creo que este cambio de paradigma y la crisis, esto nos va a ayudar en un mix energético más verde y nos va a ayudar en un mix energético o una transición energética mucho más acelerada. Sí, muchas gracias, Iván. Yo creo que has tocado muchos temas y el más agustiniano de todos, hazme caso, pero todavía no. Hablando del fracking, yo creo que nos toca a todos, ¿no? Es natural, ¿no? Queremos pues mantener el pecado un poquito y luego ya seremos limpios y puros, ¿no? Entonces,
la contradicción está en la esencia del ser humano y en Europa casi es una necesidad vital. Yo, hablando de toda esta, yo creo que hemos mezclado quizá un poco pasado, futuro, presente, centrándonos en el futuro. Hay un elemento que a mí me parece central en todo lo que ha cambiado, que yo creo que es el gran instrumento de política medioambiental de la Unión Europea del futuro, que es el Fondo de Recuperación y Resiliencia. O sea, a mí de repente lo que me abre los ojos y la comunicación del Repower de ayer es un ejemplo, es que para todo esto lo que hace falta es muchísimo dinero, ¿no? Y por primera vez inventamos un sistema para tener muchísimo dinero disponible para hacer de todo. Y esto está para quedarse. Ya se lo hemos anunciado a Ucrania, que se lo vamos a empezar a dar en pequeñas diócesis. Y a mí no se me escapa, y creo que a ninguno de nosotros se nos escapa, que este dinero de ir a los mercados para pedir dinero, para hacer cosas, va a estar muy utilizado, va a ser muy utilizado en materia de transiciones energéticas. Dicho esto, lo que tenemos ahora son muchos desafíos, desafíos tecnológicos, que es descubrir esa pila mágica o ese modo de almacenar o de producir energía cuando las demás no producen, hacer lo que tenemos que hacer con terceros, y aquí es lo que María quería preguntarte en política de desarrollo, porque la política de desarrollo europea es mucho más fértil en gasto que la China. Es mucho más importante, tiene mucho más músculo y, sin embargo, parece como si no estuviéramos haciendo nada, ¿no? Hay el famoso debate de la condicionalidad de la política de desarrollo, que se planteó de una manera equivocada desde mi punto de vista con la política migratoria, pero que probablemente empiece a cobrar valor con la política medioambiental o energética, ¿no? ¿Por qué? Porque, en efecto, como tú dices, como comentáis, los metales raros, las necesidades de suministro, todo esto forma parte de un paquete de relaciones entre África y Europa que no puede soslayarse. Y eso va a estar en el debate. Lo que no sé muy bien, porque estamos en un terreno de competencia, ¿no?, es como tú, desde una perspectiva americana, por decirlo así, ves esa futura política de desarrollo vinculada al liderazgo en la transición energética. O dicho de otra forma, tú ves, porque hasta ahora la política de desarrollo vinculada a la transición energética era vamos a ayudarles a hacer ellos la transición energética, pero como han dicho colegas aquí, no es el problema de ellos, es el problema nuestro, sobre todo. Entonces, esa transformación va a ser seguramente cómo vamos a condicionar las ingentes cantidades de dinero que podemos poner a su disposición para ayudarles a reformar sus sociedades, también al servicio de un liderazgo en el cambio climático. ¿Tú cómo ves eso? Pues, volviendo al cambio de paradigma, yo creo que hay un trabajo interesante que ha estado liderando la OCDE sobre repensar los esquemas de cooperación internacional, más allá del paradigma norte-sur, porque llevamos varias décadas pensando que son los países del norte desarrollados que ayudan a los países del sur a modelar su desarrollo para convertirse en países desarrollados en el modelo norteamericano, europeo, etc. Y yo siempre argumento que en temas de desarrollo sostenible no hay naciones desarrolladas. No hay ningún país que haya logrado un desarrollo sostenible al 100%. Todos los países tienen diferentes recursos, diferentes capacidades institucionales, humanas, etcétera, pero realmente en términos de desarrollo sostenible estamos todos aprendiendo. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, a un Bill Gates que dice, bueno, gran oportunidad de mercado en los mercados emergentes, yo digo, pero ¿por qué estamos viendo a las economías emergentes como un mercado? ¿Por qué no pueden ser socios en la co-creación y en la innovación? ¿Por qué estamos siempre pensando que las soluciones van a estar en las naciones desarrolladas y que no puede haber innovación o algo que realmente salga de una realidad, como nos estaba diciendo Gustavo, completamente diferente y de repente, pum, tenemos una solución increíble que a nadie se le había ocurrido?
La semana pasada, bueno, hablo otra vez del evento que organizamos en Miami, y habían unos chicos, y de veras digo chicos porque no tenían más de 25 años, que habían generado una solución para generar, crearon toda una solución y encontraron una inversión para generar energía con olas. El argumento es, no hay sol, no hay viento, pero las olas siempre hay. Y esta tecnología existía, pero ellos lograron hacerlo de manera económica y todo. Y yo me quedé así, hijo, ¿y esto existe? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no se sabe? Entonces realmente, sí, buenísimo. Entonces yo me quedé así como, y bueno, ¿y por qué no estamos hablando de este tipo de energías y como tú decías, de las transiciones energéticas? Y bueno, regresando un poco al tema del pesimismo, yo creo que hay que ser un optimista radical en estos temas, pero o sea, si hay que radicalizarse en algo, radicalicemos en el optimismo. Porque en temas de desarrollo y de cooperación uno se pone súper pesimista y empieza a hablar o sea, es apocalíptica la cosa. Y yo digo, ¿y por qué no repensamos lo que nos estamos diciendo, la narrativa que estamos utilizando? Y realmente, o sea, pensar en solidaridad, en co-creación, en colaboración global para enfrentar un tema y una crisis que nos va a afectar a todos de manera distinta, pero nos va a afectar a todos. Entonces yo me voy más por el optimismo radical. Bueno, pues yo optimismo radical, yo tengo un optimismo radical en esta audiencia y espero que en los próximos... ¿Nos das un poquito más de tiempo y media? ¿No? Uy. Es radical, ¿eh? Es radical. Bueno, entonces, tengo un optimismo radical que ocupéis los próximos 15 minutos, así que, por favor, hacer las preguntas. Sí. Ya que sabemos que la demanda, como estabas hablando del Congo y de Bolivia, que el cambio de demanda de minerales va a incrementar con mucha rapidez, ¿cómo ven que podemos apoyar a estos países con la capacidad de desarrollar la industria, la manufacturing, dentro de sus propios países? Y luego, ¿cómo ven cómo va a cambiar la dinámica geopolítica a través de ese nuevo poder o capacidad? Sí. Bueno, yo el comentario que aquí tenemos los expertos, yo lo que vería es no reproducir los mismos esquemas industriales que, por ejemplo, utilizamos para los fossil fuels, los hidrocarburos. O sea, no repensar las industrias de la misma manera, o sea, cómo se desarrollaron las industrias de la misma manera que desarrollamos las industrias del pasado. O sea, pensando en integrar la economía circular desde el diseño de la política pública industrial. O sea, hay que repensar e innovar también dentro de la política pública. Yo os pediría que dirijáis la pregunta a uno, porque si no la duda vamos a perder mucho tiempo. Somos todos muy modestos. Pues yo siento llevarte la contraria, pero lanzo la pregunta a todos. Habéis sacado el tema de fondos europeos, que yo creo que es una súper oportunidad para transformar la economía española y para empujar todo el movimiento de transición energética en el país, hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Ahora que estamos más o menos en confianza, ¿cómo veis el nivel de impacto que están teniendo los fondos a día de hoy después de casi 2 años de llegada? Beatriz. Yo creo que... Yo puedo empezar rápido. Bueno, solamente decir algo que no sé si la gente sabe, pero esos fondos europeos que un poco se retorció el brazo al tratado, y bien hecho además, tiene que invertirse 37% en cambio climático. ¿Y cómo se van a pagar esos fondos europeos? Porque es una deuda para las generaciones futuras. Hay tres fuentes. Una de ellas, el ETS, es decir, el contaminador paga, el sistema de emisiones de carbono. Segundo, el impuesto de fronteras, otra vez el contaminador paga. Y el tercero, la tasa de las multinacionales de la OCDE. Y es algo que creo que deberíamos decir más y más alto, porque como construcción europea no está mal. España es el segundo país de Europa, como sabéis. Yo creo que está funcionando, está entrando
vamos, la impresión que tenemos, por lo menos desde Bruselas, es buena, pero no sé la impresión local. No te incluyo, María, que nosotras somos extranjeras aquí. No, pero creo que por lo menos lo que nosotros vemos desde Bruselas es que está entrando rápido y de forma bastante ágil. Sí. Yo la impresión que tengo es que como idea es una maravilla, es decir, el tratar de aprovechar todo esto para inyectar fondos en industrias y en temas que van a ser de futuro, y claramente el cambio climático y la transición energética es un tema de futuro que puede crear muchísimo empleo y muchísima riqueza. Lo que no tengo tan claro es hasta qué punto tenemos unas estructuras ágiles para repartir esos fondos. Yo desde el mundo de la empresa lo que estoy viendo es que hay mucha queja de indefinición, de que sí, que vienen los fondos, pero luego no tenemos incluso capacidad de poder, y históricamente nunca se han repartido todos los fondos que nos han asignado, así que ha habido una falta de capacidad administrativa, burocrática, de decisión para poder repartir esos fondos adecuadamente. Y luego también hay la duda o el cuestionamiento o la esperanza de que sea un reparto que realmente responda a criterios económicos y de mejor uso de los recursos, y no sea un reparto basado en vamos a tener contento a todo el mundo, y como tenemos que tener contento a todas las comunidades autónomas y a todas las... pues oye, vamos a empezar a repartir con criterios que no sean tan racionales como podrían ser. Es decir, no digo que sea una realidad en absoluto, pero digo que es un poco la sensación, porque desde el lado del mundo de la empresa yo lo que he visto es que hay mucha... Y luego, sobre todo, que para mí esos fondos tienen que ir a proyectos que se harían en cualquier caso desde el mundo privado. Es decir, que hay que apoyar, a potenciar proyectos, y no, que muchas veces suele ocurrir en todo este tipo de cosas, que de repente cuando hay dinero empiezan a surgir iniciativas que nunca habrías hecho, pero bueno, como llega el dinero, pues ala, nos metemos en esta historia, ¿no? Entonces, también ser muy pragmáticos en decir, oye, vamos a meter en cosas que realmente tengan futuro y no meter dinero en proyectos que yo llamaría proyectos zombies, ¿no? Bueno, yo sí, si me permitís, porque me siento muy cómplice de esto, porque los negociamos en mi época, y yo creo que ha sido el momento, a mí me parece que desde el Tratado de Maastricht, incluso por encima del Tratado de Maastricht, es el momento más importante de la construcción europea, la negociación de los fondos del paquete Next Generation, ¿no? Pero no solo por los fondos, o incluso te diría no sobre todo por los fondos, sino por la externalidad que supone dotar de capacidad fiscal a la Unión Europea. Eso es una externalidad que no hemos todavía comprendido, porque estamos sumergidos todavía en una cultura de dinero relativamente barato y disponible, pero el hecho de que el mundo sepa que la Unión Europea, si hace falta, no va a hacer el whatever it takes el Banco Central Europeo, sino que lo van a hacer los gobiernos de los Estados miembros a través de un mecanismo común de emisión de deuda, es un salto sideral. Es lo que genera una federación. Es la base de la integración. Lo demás es accidental. Esto es lo que permanece. Y yo creo que este es el enorme valor del RFF y de todo el paquete de Next Generation. Como ha dicho Beatriz, pero forzando de la manera inteligente, yo diría que monetiana, de avanzar en la integración por donde hace falta, después de percibir que es la solución más adecuada, ¿no? Gracias. Bueno, tampoco sé a quién dirigir la pregunta, las reflexiones. Quizás la primera a Iván. Estamos hablando de transición ecológica y yo me pregunto si no habría que hablar también de transición energética. Y quería preguntar si se habla alguna vez de reducción energética. Ya que hablamos de cambio de paradigma, quiero saber si se maneja ese concepto alguna vez. Vamos a ver, lo que acabas de decir es clave. Es decir, bueno, primero, yo diría, por conceptualizar, tenemos una crisis climática grave que requiere actuación urgente, pero en la transición hemos creado también una crisis energética. Y tenemos una transición que es energética, ecológica, ambiental, porque está todo totalmente integrado, ¿no?
Y ahí, es decir... Sí, vale. Si quieres sigo. No, Por no quitar tiempo a los demás, a lo mejor con otra preguntita. O... No, que sí quiero seguir, pues se me ha ido de repente. ¿Cuál era el punto que has dicho que me era muy importante? ¿Qué? Reducción, exacto, que eso es lo que yo quería enfatizar. Vamos a ver, aquí lo principal de todo es la eficiencia energética. Es decir, y tú lo comentabas al principio, es decir, porque, vamos a ver, la energía en el mundo va a seguir creciendo. Y además se va a seguir creciendo especialmente en los países en desarrollo, porque hay dos factores. Uno, incremento de la población. Somos ya casi 8.000 millones de habitantes y vamos a llegar a 9.000 millones de habitantes en los próximos 20 años. Por lo tanto, es decir, población va a hacer que la demanda energética crezca, más tensión. Pero es que además calidad de vida. Es decir, la clase media china es mayor que toda la Unión Europea en número de habitantes. Son 500 millones de personas clase media. Y esa gente que se incorpora a la clase media en todo Asia y en África, en algunos países de África, esos requieren mayor consumo de energía per cápita que lo que tenían. Por lo tanto, la demanda energética se va a disparar. Y eso hace, pues como tú bien decías, que dices, es que, oiga, estamos produciendo más carbón, es decir, todas las fuentes de energía están multiplicando. Entonces, la ineficiencia energética y la reducción de procesos que están muy ligados o que son muy intensivos en energía es fundamental. Y eso afecta pues, desde la eficiencia de los edificios, que es un tema importante, la eficiencia de los procesos productivos, cosa que, por ejemplo, afortunadamente en Europa somos muy eficientes. ¿Pero por qué somos muy eficientes en Europa en consumo de energía por tonelada de acero producida? Porque la energía ha sido cara. Y como ha sido cara, las empresas lo que han hecho ha sido ser lo más eficiente posibles. Pero tenemos que en edificios, en automoción, en industria, tenemos que ser eficientes. Esa para mí es el punto fundamental si queremos... Es decir, porque será más o menos verde, será lo que sea, pero la energía va a seguir aumentando a menos que seamos eficientes. Lo que no tenemos es mucho tiempo. Quizá tengamos... Un matiz solo. Reducción energética, yo quería vincularlo con si hay algún grupo de reflexión sobre el bienestar ecológicamente sostenible, que es el que indicaría que a lo mejor con menos energía se alcanza bienestar. Y luego una cosita que justamente con el tema del aumento de población, ahí también es donde quería preguntar si se está manejando el que no aumente la población. Que no aumente la población mundial, tanto como parece que esperamos que aumente, con políticas de planificación familiar. Bueno, el problema de eso, perdona, es que igual nos tiramos, pero vamos a ver, ahí hay un problema. Vamos a ver, China lo demostró. China puso la natalidad de un hijo por familia, oye, y se han estabilizado. En la India es donde está el gran problema de crecimiento de la población. En Europa tenemos lo contrario. Sí, el problema que tenemos en Europa es que no tenemos natalidad suficiente. Claro, pero hay que verlo a nivel global. Bueno, perdonar, aquí... Una última cosa, no es reducir el número de hijos, sino intentar que tengan hijos solo los que quieren. Es decir, solo con eso se reduce mucho si hay políticas de ayuda en países... Si me lo preguntas ahora... No, yo quería hacer un comentario de algo que salió antes y no lo hablamos. Iván habló de las inconsistencias que se dan en política de algunos países, ¿no? Y yo creo que ahí el diablo ha metido la cola, y también salió en la charla previa que tuvimos, que es la ideologización en la discusión de fuentes de energía, ¿no? Y el diablo metió la cola porque estamos hablando de un tema técnico. A mí me pasó, antes de ser secretario de Energía, yo pensaba que el carbón, el petróleo, lo eólico, lo solar, eran fuentes de energía. Y después de estar lidiando con cada uno de los sectores, me di cuenta que no son fuentes de energía, son sectas. Y que discusiones que yo creía que tenía con ingenieros del gas o de la eólica, la tenía con sacerdotes. Y así terminamos. Terminamos usando más carbón en el paradigma de la racionalidad del mundo. Alemania termina usando más carbón para reemplazar y cerrando plantas nucleares.
Tiempo Entonces, muerto, tiempo muerto. para- Idea pasada, para- comprendido. Cuando has dicho el paradigma de la racionalidad de Alemania, ahí ya te corto. Venga, Pero siguiente déjame decir- pregunta. ¿Me dejas? Nada más. No, Siguiente perdona, pregunta. perdona. ¿Me dejas contar No una te dejo, anécdota, no una te anécdota dejo, no te relacionada dejo. con Iván, eso? Iván, tenemos la última pregunta que nos echa aquí. Pues que eran como 3 preguntas, pero... Una para Bea. Habéis dicho que el 8% de las emisiones de CO2 corresponden a Europa. Supongo que solo las que emitimos, no las que hacemos que otros emitan y luego traemos. Sí. Y habéis traído a colación el mecanismo de Fronteras. carbono Sí, Iván, frontera. Me gustaría que hablarais un poquito más de ello. También como optimismo de las posibilidades de la transferencia tecnológica, que lo has dicho tú, María, un poco, que tenemos en la cabeza que los países en desarrollo tienen que seguir nuestro mismo camino y muchas veces no es así, ¿no? Pueden aprender de nuestros errores o adquirir tecnologías que están en práctica en otros países, aplicarlas en ellos y el papel de los sumideros, si no es un poco de justicia también el transferir recursos a los países que están siendo sumideros de carbono o incluso a nivel español, de zonas rurales a zonas urbanas, que hay un conflicto que yo vivo cada día, pues un poco el papel que puede tener. Venga, monosílabos. Rápido, voy rápido porque, bueno, frontera, mecanismo de frontera, clarísimo. Idea que ha flotado en el aire desde hace años. Si la industria europea está pagando por una contaminación, cuando importamos acero de China, ¿por qué no se paga en frontera? Fácil de decir, más difícil de implementar, pero no imposible. Entonces está en este momento el Parlamento en el Consejo, hay una transición de 10 años, para hacer la historia corta, y con 5 sectores elegidos, entre ellos acero, cemento, fertilizantes. Y algo que yo creo que no es como los fondos de recuperación, que estoy completamente de acuerdo contigo, Pablo, en la revolución, pero sí creo que es algo que va a cambiar también la estructura internacional. Y no me da tiempo para hablar de todo lo que es la diplomacia climática, los acuerdos, el acompañamiento que hace Europa con países como África del Sur de descarbonización, con Vietnam, con Indonesia, los partners de hidrógeno tecnológicos de tú a tú, y déjame, y acabo con la publicidad europea, 75.000 millones de euros, Europa donante número 1 del mundo, que dedica, entre otras cosas, 40% a transformación climática. Bueno, De todas maneras, luego en la cena... Podemos ser un 8% de las emisiones, pero ojo, no nos olvidemos que el problema no es únicamente las emisiones, son las emisiones acumuladas en la atmósfera. Y ahí sí que tenemos una cuota mucho mayor de las que están acumuladas en la atmósfera, porque no ha sido la India. Y hoy en este debate algunos más que otros. Así que cerramos este debate. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer. Venga. Oye, tú y yo tenemos que hacer tanto, ¿no?